En Lucas capítulo 5 y en el versículo 18 leemos lo siguiente. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Quiero enfocarme ahora en aquellos camilleros que en dado momento cargan o llevan a los paralíticos, pues a través de ellos podemos observar por lo menos 4 cualidades sumamente importantes que todos nosotros, como cristianos, como creyentes del Señor, sin lugar a duda, debemos tener. En primer lugar, un buen camillero es aquel que reconoce la necesidad que tiene su prójimo. Muchas personas piensan que las necesidades humanas a veces se limitan casi que con exclusividad a las áreas físicas o materiales que en dado momento ciertamente podemos tener. Pero más allá de ello, mis hermanos y amigos, existen necesidades de carácter afectivo, emocional, psicológico o emocional que también son muy importantes, tanto como aquellas primeras. Nosotros, los cristianos, aquellos que hemos llegado a creer en el Señor, consideramos que la mayor necesidad que existe para un ser humano es aquella que tiene que ver con el área espiritual, es aquella que involucra la moralidad de todo ser. Y así podemos observarlo también en el hecho de que el Señor Jesucristo, poco antes de sanar físicamente a aquel paralítico, quiso perdonarle sus pecados. Pero continuando con las cualidades que puede tener o que debe tener un buen camillero, lo primero que llama mi atención es que estos buenos camilleros ven la necesidad de aquellos que les rodean. Queridos hermanos, hay necesidades que en dado momento saltan a la vista y se hacen evidente por sí solas. Pero yo pienso, a nivel personal, que un buen camillero es aquel que ve mucho más allá y que examina profundamente la necesidad más íntima del ser humano. Es decir, que un buen camillero tiene los ojos muy abiertos frente a las distintas necesidades que tiene nuestro prójimo y sobre todo aquellas que son de carácter espiritual. En segundo lugar, un buen camillero no es aquel que solamente ve la necesidad de su prójimo, pero se identifica con ella, es decir, trata de suplirla de la mejor manera posible. Muchos no ven las necesidades que tienen aquellos que les rodean, son indiferentes y otros solamente se limitan a contemplarlas, a observarlas sin hacer mucho por lo mismo. Pero el buen camillero es como el buen samaritano, que no solamente ve la necesidad de aquel que le necesita, valga la redundancia, pero además de esto, intenta o busca suplirla. Un buen camillero es, por lo tanto, aquel que ayuda a su prójimo, aquel que ve por su prójimo en la necesidad que éste pueda en dado momento requerir. Por eso, los buenos camilleros no nos podemos quedar quietos. Los buenos camilleros somos aquellos quienes debemos cargar con los paralíticos para acercarlos al Señor. Los buenos camilleros somos aquellos que cargamos, que nos echamos el peso encima y por lo mismo sudamos al trasladarlo de un lugar a otro y por supuesto nos cansamos después de cierto tiempo de llevar sobre nosotros aquella carga, a veces bastante pesada. Ahora bien, un buen camillero sabe con toda exactitud dónde debe llevar a los paralíticos. Los buenos camilleros no solo ven la necesidad de su prójimo,
pero saben con toda exactitud dónde pueden suplirla. Algo hermoso, algo maravilloso en este relato consiste en que los camilleros no fueron aquellos que suplieron de perdón y de sanidad a aquel paralítico que estaban llevando. Pero, sin embargo, ellos sabían a dónde acudir para que esto mismo sucediera. Lo mismo sucede a veces con nosotros, que en dado momento no podemos suplir todas las necesidades que pudieran tener aquellos que nos rodean. Sin embargo, en dado momento, sí podemos saber o identificar a aquel que puede suplir toda necesidad que tenga nuestro prójimo y nosotros mismos también. Así entonces, el buen camillero sabe a dónde conducir a los paralíticos del mundo. Sabe que Jesucristo puede suplir toda necesidad, porque para Él no hay nada imposible. Nosotros, sin duda alguna, sabemos a dónde ir cuando nuestros hijos se encuentran enfermos, sobre todo si es de gravedad. Pues bien, un camillero sabe a dónde trasladar, a dónde mover a aquel que se encuentra paralítico desde el punto de vista espiritual o emocional. Pero yendo más allá de ello, un buen camillero sabe perfectamente todo aquello que involucra el cargar al paralítico. En Lucas capítulo 5 y en los versos 19 al 20 se nos agrega diciendo: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. La tercera cualidad que debe tener un muy buen camillero es no rendirse con demasiada facilidad. En Lucas capítulo 5, en el verso número 19, nosotros podemos observar cómo aquellos hombres intentaban poner al paralítico delante de la presencia de Jesús, pero hallaron dificultad para lo mismo. Esto nos enseña que traer a las personas delante de Cristo no será nada sencillo. Al igual que aquellos hombres, hallaremos dificultades, obstáculos, problemas para que los paralíticos espirituales puedan encontrarse con el Señor, a la presencia del Señor. Pero, sin embargo, me llama la atención del mismo versículo que aquellos camilleros procuraban, es decir, trataban, se esforzaban, luchaban en contra de las dificultades para que finalmente su amigo pudiera encontrarse con Jesús. En cierta oportunidad, a Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le preguntaron si no le había costado el rendirse después de tantas y tantas veces de haber fallado. Él finalmente dijo lo siguiente: amigos, no fallé 999 veces, simplemente encontré 999 veces para la forma de no hacerlo. Traer a los paralíticos del Señor, sin lugar a dudas, conlleva esfuerzo, conlleva sacrificio, conlleva trabajo y perseverancia. Muchas veces desde el punto de vista físico, material o emocional. Mas, sin embargo, todo aquel esfuerzo, todo aquel empeño que podamos nosotros tener para con un hombre quien finalmente se encuentre a los pies del Señor Jesucristo será grandemente recompensado, pues no solamente alcanzará la salvación, pero además también será bendecido en muchas otras áreas. Finalmente, permítanme hablar de la cuarta cualidad que considero sumamente importante en todo buen camillero. Y esa cualidad es aquella por la cual un buen camillero
un buen creyente hace evidente su fe. En Lucas capítulo 5 y en el versículo 20 nosotros podemos observar a Jesucristo profundamente conmovido por la fe que estos hombres demostraron al traerle a él este paralítico. Notemos que este tipo de fe, una fe activa, una fe comprometida con servir al prójimo, fue aquello que conmovió al Señor para que en primer lugar éste pudiera perdonarle los pecados al paralítico y posteriormente pudiera sanarle físicamente también. Mientras los escribas y fariseos permanecían sentados, escuchando las enseñanzas del Señor y posteriormente criticando aquello que el mismo Señor estaba haciendo, aquellos hombres, aquellos camilleros ejercitaban su fe, trayendo al paralítico, luchando para que éste procurara encontrarse a los pies de Jesucristo. Así que podemos ver que un buen camillero activa su fe en primer lugar a través del servicio a los demás, es decir, acercando a los hombres, a los paralíticos espirituales, al encuentro con el Señor Jesucristo. Esto mismo permite que muchos otros puedan ser conmovidos. En los versículos 25 y 26, podemos observar cómo las personas terminan glorificando al Señor. Así que un tipo de fe como la que tienen aquellos camilleros no solamente es evidente, pero suple la necesidad espiritual y física de aquellos que le necesitan. Ahora bien, permítanme concluir hablando de los objetivos o motivaciones que los buenos camilleros tienen, es decir, ¿por qué aquellos hombres se esfuerzan tanto para que otros lleguen al encuentro con Jesús? Tal vez Lucas capítulo 5, los versos 25 al 26 nos lo manifiesten con toda claridad. Y es que, en primer lugar, los buenos camilleros anhelan, desean o buscan ver vidas transformadas, como la del paralítico. Pero también, como dijimos hace un ratito, no se conforman solamente con que uno sea transformado. A través de lo mismo, ellos finalmente llevan a que muchos otros puedan glorificar al Señor. La frase glorificaban a Dios se encuentra 2 veces descrita en todo el relato, lo cual evidencia cómo a través de buenos camilleros la gloria siempre termina dándosela al Señor. Y los paralíticos andan, pero los incrédulos adquieren fe. Finalmente, los buenos camilleros permiten que en dado momento muchos puedan ver las maravillas del Señor, como concluye nuestro relato en el verso número 26. Y es que existen muchas personas, existen muchísimas almas que necesitan ver en sus propias vidas o en las de aquellos que conocen las maravillas de Dios. Para ello, necesitamos por lo menos 3 personajes distintos. Primero, necesitamos a Jesús, quien puede perdonar los pecados y quien puede, si lo quiere así, darle sanidad a los enfermos. En segundo lugar, necesitamos paralíticos, hombres y mujeres con necesidad de Jesucristo, que lleguen a los pies del Señor para ser sanos, pero también para ser salvos. Y finalmente, necesitamos camilleros, creyentes esforzados, que busquen a los paralíticos, pero que no se detengan ante las dificultades durante el proceso de traerle ante Él. En conclusión, permítanme hacerle las mismas preguntas de nuestra primera lección. ¿Con qué personaje te identificas más? ¿Eres tú, acaso, como aquel paralítico que tiene necesidad del Señor, necesidad espiritual,
¿Alguna necesidad de carácter emocional o incluso física? ¿Estás buscando de Cristo? ¿O acaso eres tú como aquellos camilleros que se esfuerzan para que otros puedan encontrar al Señor, para que otros, independientemente de los obstáculos que tengan, lleguen finalmente hasta los pies de Jesucristo, hasta la presencia del Salvador? ¿O acaso eres tú como los escribas y los doctores de la ley, que solamente se sientan a observar, a escuchar e incluso tristemente a criticar aquello que otros hacen o que Dios mismo hace por su iglesia? Sin más por el momento, les agradezco su amable atención y les deseo ricas bendiciones. Y no olviden, hermanos y amigos, que no solamente los hospitales necesitan con urgencia camilleros, pero sobre todo las iglesias del Señor con urgencia los están buscando. Hasta pronto.